Además de agradecerle infinitamente todos sus esfuerzos, sobre todo hoy en ese cansino desplazamiento de Madrid a Málaga, ser parte de su constante tesón en formar nuevas generaciones, promocionando y premiando el esfuerzo y la dedicación al estudio de la juventud actual, que son nuestro presente y futuro. Los libros y estudios de don Julio Manacroche deben ser manuales de consulta de derecho tributario en todas las facultades de España, en toda la administración pública y en el ámbito privado. Son el vademecum fiscal. Sus 86 libros y publicaciones digitales en la materia son toda una historia de 60 años del derecho tributario en España, que nos cuentan toda la casuística de eventos fiscales y económicos, tanto a favor de la administración como del administrado, y reflejan la evolución del derecho tributario hasta hoy. No nos cabe duda de que don Julio nos hará reflexionar. Ya sin más, le cedo la palabra a don Julio Manacroche. Buenas tardes a todos. Debería aplaudirle a Carmen, porque ha hablado tan bien de mí, que esto no se lee tantas veces, ¿no? Pero vamos, hoy, aunque sea una frase que suele ser habitual, cuando hay reuniones parecidas a esta, sí que me encuentro en familia. En familia mucho más de lo que puedan pensar los que están aquí. En familia porque cada vez que habla alguno, desde un vicerrector, una persona que está en la administración local, a mí me vienen caras nuevas también. Yo soy padre de un vicerrector, el vicerrector de la Complutense de Estudios Académicos. Y todos los domingos me cuenta su historia, lo que sufre, lo que trabaja. Es que tiene 2000 profesores de todos los que hay en la Complutense. Y yo digo, pues como un hijo, lo oía y decía, son buenos, son buenos. Cuando la veía ella, digo, claro que se reconoce a todo el mundo. Yo estuve en Oviedo 4 años de director y de profesor de la universidad, y a don Marino, que era el interventor del ayuntamiento, lo respetaba Asturias entera, ¿no? Oviedo, ¿no? También es verdad que él no saludaba a nadie por la calle, porque tenía una categoría muy superior a nosotros, pero todos los que están cerca, y yo, desde luego, cuando los he conocido en las delegaciones de Hacienda, han sido familia y amigos. Y por no alargarme, pero por seguir, un poco hijos míos son todos los que han ganado los premios. Y yo veía las caras que decían el currículum, cada vez que decían registrador, tal, lo siguiente. Y decía yo, ¿qué les diría yo? Pues a los que estáis ahí os digo, vale la pena. Vale la pena. El esfuerzo vale la pena. A los que critican, dejad. Vale la pena. Porque al final, aunque uno no tenga siempre el triunfo en la mano, también es verdad que te queda todo lo que has aprendido. Todo lo que has aprendido. Y es una riqueza que si el antiguo Papa Benedicto XVI decía no penséis en las mortajas que no tienen bolsillo, o sea que nadie se muere llevándose el dinero, en cambio pensar en el cielo porque todo lo que habéis aprendido os valdrá para salvar. Cuando uno está así, dice, bueno, tanta familia que no voy a hablar de este hombre, pues os voy a hablar de algo tremendo. Gracias a que somos como familia, Carmen Martín me preguntó si iba a decir lección magistral, y le dije, no. ¿Por qué? Pues porque yo no soy ni maestro, ni tengo tiempo para la lección, ni tengo edad para dar pan. Y de pronto leo que sí. Y digo, entonces, si estoy aquí a mis 83 años, que por cierto, cuando habían dicho tan tremendo viaje, es estupendo, ¿no? Yo he pasado 3 horas en el AVE, que bueno, no se lo perdono a nadie, ¿no? También es verdad que al taxista le contaba que estoy viniendo a Málaga desde hace mucho tiempo y me acuerdo las horas en el aeropuerto, los trenes, le dije, de hecho al taxista, oye, yo he montado en un tren que salía de Málaga con ducha, los cuartos tenían ducha. De verdad, lo que le estoy contando a América. Pero, ¿por qué hablo todo esto? Pues mira, porque cuando uno tiene 39 años de función pública, como tuve yo cuando me jubilé, 30 años de ejercicio profesional y más de 50 de enseñanza, la verdad es que empieza a notarlo, aparte de que en el autobús estás tan tranquilo y de pronto un chico joven, universitario o educado, simplemente que quiere sentarse.
me da ganas de pegarle, porque digo, estoy estupendamente de pie, yo no me caigo, yo todavía no estoy en esas condiciones, pero te lo ven, los jóvenes lo ven. Y decía eso porque cuando uno habla a unas personas como las que están aquí, no soy capaz de decir no. Lo que tiene que hacer es contarles algo para que sea útil como lección magistral. Es verdad, yo voy a hacer, si vivo para el año que viene, desde el año 66, en diciembre, que aparecí por aquí con 24 años, como inspector técnico fiscal en práctica, pasando inspecciones cuando la delegación de Hacienda estaba en el edificio de la aduana, y muy bien, la verdad es que lo pasé estupendamente. Había ganado mi oposición, tenía 24 años y un 600, ¿qué se puede pedir más? Era el rey del mambo que diría en la película. Pero también hablaba el vicerrector de la economía, del trabajo, los manuales. Cuando mi primer destino fue Albacete, pero cuando al año se podía pedir otro, pedí cualquier destino que tenga universidad. Y me dieron Oviedo, como era Mediterráneo y del sur y tal, la administración es así. Y bueno, yo llegué arriba, pero lo pasé estupendamente los 4 años y enseguida más hice el doctorado. Tuve de profesor de doctorado a don José María Gil Robles. José María Gil Robles, bueno, como yo digo, como dice mi mujer, si le preguntamos a los nietos no tienen ni idea de lo que pasó en el... Digo, bueno, don José María Gil Robles, sí, ¿no? La cera, el año 31, nada. Pues vino del exilio, había estado en Inglaterra y le dijeron que sí, que se podía incorporar a la universidad, que era lo que él quería, pero le dijeron a la administración sí, pero tiene que dar al menos un curso. Y nos dio el curso doctorado sobre el constitucionalismo inglés. Pero yo qué decía, pues yo lo que hacía es aprovechar para escribir un libro. Mi libro, del año 73, 31 años. Cuando solo había un libro en todas las universidades de económicas, todas las facultades de económicas, solo había un libro. El libro de apuntes de Fuenteventura. Y yo dije, si yo soy técnico fiscal y joven, y escribí un manual de economía financiera. Y se agotó, Y bueno, también es verdad que los primeros 60 ejemplares se vendieron en Brasil, pero eso no lo sé. También es verdad que los mayores lectores, el mayor número de lectores de mi blog está en Singapur. No lo he entendido. No lo he entendido, pero como el ordenador te lo dice, te dice, lleva usted 130.000 lectores, lleva no sé cuántos. Y pone localización, y veo Singapur, 217 al día. Yo digo, aprenderán español, lo aprenderán mal, porque solo van a aprender términos tributarios, ¿no? Como veis, no me voy porque sigo hablando de que hay que trabajar. Cuando llegué a la administración, ya había hecho doctorado, y dije, bueno, si yo lo que quiero es estar en la universidad para siempre. En aquella época había que hacer oposiciones, no había concursos, no había todas estas cosas nuevas. Yo me presenté, bueno, mi doctorado, ¿verdad?, a adjunto de Hacienda Pública en la Universidad Complutense. Nos presentamos 3 para una plaza, las saqué yo, pues, porque yo quiso. Y después dije, la verdad es que yo en la administración estoy muy contento. Yo soy funcionario de verdad. Yo aquí veo la política que cada vez que va cambiando un ministro te cambian los directores generales y los subdirectores. Y ya poco a poco iban a cambiar los jefes de sección. Y de pronto digo, bueno, si aquí en este cuerpo, en este ministerio, hay una cosa que se llama inspección de los servicios. Venía la Inspección General de Antonio Camacho del siglo XIX, en el año 1880. Son los inspectores de la inspección. Comprobamos los tribunales económicos, la intervención, la tesorería, cesábamos a los delegados, lo que fuera, para que la Hacienda fuera como un reloj, lo mejor que se podía hacer. Y dijo, pues voy a hacer esto. Es duro. Pues vamos a ver qué pasa. Nos presentamos 16 para 5 plazas y las sacamos 2. Bueno, pues empezó 2. Ya estaba yo tan contento y en esto ya llegó la política, la cosa, y dije, este es el momento. Y entonces dije, pues ahora me monto mi despacho y me sigo la facultad.
pedí la parcial en la facultad y en esto pues no había hacienda pública. Mira qué cosa tan extraña. Y me dijeron, ¿qué prefieres ser? ¿Profesor de Derecho Tributario o de Economía? Y de Economía, ¿cuál economía? Porque en Derecho tendríamos Economía Política en segundo, Hacienda Pública en tercero y en cuarto Derecho Tributario. Y me dijo, no, Economía eso lo da para los agrantes, estaba en el Banco de España, y digo, eso quiero. Y dice, pues nada, va a haber más concursantes, lo que quiera. Y saqué la plaza de Economía aquí. Cuando uno termina mirando todo eso, dice, ¿ha valido? Pues ¿cómo será que ha valido? Que yo estoy todas las mañanas escribiendo mi blog con Derecho Tributario. Y a veces el señor me prueba, antes de ayer escribí de 10 a 1 en mi horario normal, estoy escribiendo un manual del impuesto de patrimonio, que todo el mundo lo desprecia, pero como estoy metiendo también el impuesto a la red de fortuna, que es un desastre jurídico y económico, pero ahí está, para que lo quieran leer. A las 10 empecé a escribir, cada una desapareció todo lo que había hecho. Tanta matrícula, como decía Zarzuela, tanto vestido blanco, tanta parola, y el puchero la lumbre con agua sola. Bueno, pues lo mismo. Y dije, ¿ya ve qué hay que hacer? Repetirme, como era mi cabeza, no oía lo mismo, pero no tiene que decir cosas distintas. No me enfadé ni nada. No, simplemente me puse a escribir y sí. Y eso enlaza ya con la lección magistral. Aunque cada vez que nos cruzamos mi mujer y yo con alguien por la calle, siempre dice, qué mayor va este, qué mal anda. Y digo, son más jóvenes que nosotros. Se queda como así y digo, pero demos gracias a Dios que nosotros andamos, no dice que mira cómo están de mal, pues a ver qué es lo que puede pasar. Pero voy a hablar. Cuando yo fui uno de los 7 que hicieron la reforma tributaria del 72. Hasta entonces, el impuesto sobre la renta en España se llamaba impuesto general sobre la renta. Impuesto general, no tiene nada que ver con ninguna ideología. Pero tenía 5 impuestos de producto, que era para cada rendimiento, de trabajo, de capital, la construcción urbana, la construcción rústica y el impuesto a actividades económicas. Esos 5 eran impuestos de producto que se iban pagando y después a los que tenían más nivel de renta se les exigía el impuesto general sobre la renta y de lo que había le restaban lo que había pagado los impuestos de producto, sin devolver si habían pagado más. Esto es que la hacienda era perfecta. Pero cuando había una pregunta que se explicaba, era, ya, pero es que hay gente que gana dinero, los especuladores, y no tienen rendimientos. ¿Esto cómo es? En el año 78, los 7 que hicieron la reforma, dijimos, hay que inventar un elemento nuevo, un componente de renta. Y se inventaron los incrementos y disminuciones patrimoniales. Cuando yo lo explicaba, aquel año di en España 90 conferencias, Ramón Draque, que era el subdirector de la renta, dio 99. Y cuando lo explicábamos, decíamos, mire, ahora cualquier cosa que usted gane, aunque sea una peseta, va a tributar. Este impuesto no tiene limitaciones, nada, todo tributa. Y decía uno, ya, pero ¿y si digo que era dinero que tenía yo guardado en mi casa? Y le digo, pues no está hecho el tema, porque se lo van a poner como renta del año en que aparezca el dinero de su casa. Se quedaban alucinados, todo el mundo, lo que tiene. Y además ya con delito fiscal, desde el año de la ley 50 del 77, se quedaban así. Mire, han pasado años, mire qué han pasado. Estaba yo haciendo ya la jurisprudencia del blog después de dentro de 2 semanas y de pronto veo la Audiencia Nacional, una sentencia del mes de marzo y dice, cuando se descubrió a esta persona que ingresó en un banco tantos miles de euros, la administración le hizo un acta por el artículo 39 de la ley de impuestos sobre renta de persona física como ganancia de patrimonio injustificado. Pero esta persona ha podido demostrar que lo tenía en su casa guardado durante 30 años.
eran los ahorros de siempre. Yo decía, esto no ha pasado también, esto cualquier inspector lo toca y dice, mire, no siga, porque demuéstrelo, es lo más fácil, ¿no? Demuéstrelo que estaba en su casa, demuéstrelo hace 30 años, eso lo quería. La Audiencia Nacional ya ha abierto un camino, porque además el bueno es casi como de Carandera, que yo libro usted no lo ha leído, pero yo sí, que se pasaba muy bien. Dice, basta con saber que era un matrimonio de Badajoz, que pasó allí, que ganaban renta los dos cónyuges, que no tenían un alto nivel de vida ni posibilidades en la provincia. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿No? Pero bueno, como que se compra una finca, ¿no? Lo que sea. Pero, y por tanto es razonable que durante tantos años de ganancia de los dos y con ese nivel de vida se tuviera ese dinero. Y cuando ya han decidido meterlo en el banco, ha salido. Audiencia Nacional, ¿eh? Audiencia, como yo digo, 60 años después, como si no hubiera pasado el tiempo, ¿no? Segunda parte, me quedan 5 minutos. La segunda parte de por qué digo que vale la pena está en otro asunto que para demostrar que vale la pena es porque vais a ser útil para todos aquellos que acudan a vosotros. Hubo un momento en que la administración pública tiene ciertos incentivos recaudatorios que parecen inevitables. Cada uno que tiene su criterio. Yo no tengo por qué juzgar esas cosas. Debería, no sé qué. Pero lo cierto es que cada vez que falla algo, se busca una alternativa. Yo me acuerdo, ahora que por otro asunto político se empieza a hablar mucho del fraude de ley, yo he sido un entusiasta del fraude de ley del artículo 24 de la Ley General Tributaria, la Ley 230-1973 de 28 de diciembre. Pues allí se explicaba el fraude de ley tan claro, tan bien, era tan evidente aquello. Yo lo explicaba a mis alumnos siempre diciendo, mira, un fraude de ley es como cuando una persona va por la playa con un paraguas negro o cuando debajo de un aguacero asturiano va con una sombrilla de color. Se ha metido debajo de donde no tiene que estar. Digo, ¿y cómo lo remienda la ley? Pues lo remedia, pues cambiando. Al que va por la playa le pone la sombrilla y al que va por el aguacero. ¿Qué es el fraude de ley? Es aplicar una norma indebida amparándose en lo que dice una norma que no es la que se debe aplicar. Cuando alguien de pronto iba a hablar de aforados, pero no me refiero a aforados, voy a hablar de otro tema. O sea que cuando alguien decide aprovecharse de una ley para tributar de una manera porque es legal, a lo mejor no se da cuenta de que es legal, pero no es jurídicamente adecuado al interés, al espíritu, a la letra de la ley de cobertura. Eso hizo que el fraude de ley fracasaba cuando llegaba a los tribunales. Fracasaba la Hacienda, la administración. Entre otras cosas porque la ley decía que había que demostrar el propósito de defraudar. Demostrar un propósito. No vale ni para los divorcios. Pero cuando alguien llega a qué se hizo, pues dijeron, pues vamos a cambiar la ley. Cambiaron la Ley General Tributaria. Una ley terrible. Se perdieron todos los derechos del contribuyente. Y como quedó alguna, la Ley 34 de 2015 acabó con lo que está. Ya no tienen derecho los contribuyentes. Lo digo de verdad. Lo dice alguien con esta experiencia. Que hay un artículo entero que dice derechos de los contribuyentes. Pero, oye, ¿qué derecho? Que tienen derecho a ser oídos. A ver quién lleva su expediente. A que se resuelvan plazos. Los plazos no están metidos dentro de los derechos del contribuyente. Pero no ese es el problema. 3 minutos. El problema está en que, como buscaban una alternativa que no, los tribunales no la desestimaran, de pronto se encontraron que la propia Ley General Tributaria daba la posibilidad de que la administración pudiera interpretar algo distinto a lo que habían interpretado los ciudadanos, los administrados. El artículo 13 de la Ley General Tributaria, el 12 habla de la interpretación y el artículo 13 habla de la calificación. La calificación es señalar el sentido jurídico de los hechos, no hay otra cosa. Hay que saber derecho, sí. Los contribuyentes que hacen su declaración de renta y si la hacen ellos tienen que saber calificar los hechos, sí. Jurídicamente, sí. Aunque sean ingenieros de camino, sí.
Y si falla, pues se sanciona ya. Cuando podría un asesor, pero eso se llama presión fiscal indirecta o también carga formal de la administración. Cuando estamos así, dice, entonces ya lo hemos descubierto. Los representantes de los deportistas, ¿quién les paga? El club. Pues vamos a decir que bien interpretada la norma, hay que entender que es como si se lo pagara el futbolista y que se llama renta del futbolista. Cuando un socio de una sociedad profesional es el que realmente está haciendo todos los trabajos, pero factura a la sociedad y la contrata a la sociedad, en ese caso, todo es renta del socio. ¿Por qué? Porque hemos calificado por el artículo 13. Y ha llegado al Supremo, ha llegado a la Audiencia Nacional y ya es jurisprudencia continuada que dice no. Calificar no puede inventar una realidad distinta a la que existe. Y la mejor prueba de eso es que han declarado nulo de pleno derecho las liquidaciones que se han hecho bajo el amparo de una calificación cuando lo que era realmente una comprobación de hecho o, si se quiere, un conflicto de la aplicación de la norma tributaria. ¿Por qué he dicho que vais a ver? Estaba yo en el tren, último minuto, y en esto el móvil. El móvil tiene muchas ventajas, pero la verdad es que alguna desventaja, esta no lo digo por eso, pero bueno, te encuentran siempre. Cojo el móvil. No sé si se acordará de mi profesor, que en principio para un WhatsApp, que ya va a ser más largo, pero tengo esa duda. Una duda, ¿verdad? Le hicieron un acta a 5 socios de una sociedad. 3 firmaron en conformidad y le vamos a hacer. 2 firmaron en disconformidad. Lo han recurrido y lo han ganado. Y lo han ganado porque ha dicho la Audiencia Nacional que no podía decir que eso era calificación cuando era modificación de los hechos. Y digo, ¿se han acordado de este profesor? Y aquí me tienen que les voy a decir, se lo voy a dejar en mano. Buscar el artículo 47 de la Ley 39 de 2015, aplicar el artículo 217 de la Ley General Tributaria y plantear una declaración de nulidad de pleno derecho invocando la jurisprudencia. Y lo ganarán. Y con vosotros, muchos ganarán también. Muchas gracias y perdonad.